Estamos en la segunda sesión del taller de distribución teatral que nos está impartiendo Emilia Yagüe en la RESA dentro de las terceras jornadas de orientación laboral. Muchas gracias, Emilia, y ya te doy la palabra. Buenos días a todos. A ver, el último día hablamos de la posibilidad de, o sea, ya teníamos una función, habíamos conseguido una función, ¿vale? Y nos quedamos con, bueno, antes de empezar, perdonadme, porque hay una cosa que me comentó un colega y que creo que es importante por si no quedó claro. Yo dije que la distribución terminaba en el momento que cobrábamos el caché. Pero hay que tener en cuenta que entre medias, antes de que cobremos el caché, hay una cosa que el distribuidor sí que hace, que es el feedback. Recordáis que os comentaba que a veces el teatro nos dice pues, cosas que no le han gustado, cosas que tal, y que nuestro trabajo tiene que ver con el filtro. Qué cosas son interesantes que lleguen al artista porque suponen una mejora de calidad o un tal, y qué cosas son simplemente gustos personales, caprichos o... Bueno, entonces, por eso es muy importante que hagamos siempre, después de una función, un feedback, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ido todo? Que te cuenten, ¿vale? Y también eso nos permite poder ir mejorando. Luego uno de los compañeros el otro día me preguntó, que yo creo que no le entendí bien, que Pablo me lo aclaró. Entonces, no importa qué tipo de estructura jurídica tenéis, ¿vale? Si sois personas físicas, si sois sociedades limitadas, al teatro le da igual, siempre y cuando le facilitéis el material que os va a pedir. Si pide presupuestos, si pide el estar al corriente de pago, Seguridad Social y Hacienda, si pide los estatutos o tu DNI, el alta del IAE, o sea, que tengas, pero no importa. Lo que importa es que cumplas con la normativa, o sea, con la documentación, ¿vale? Eso con referencia a lo que quedó pendiente. Y ahora entramos con el tema de, bueno, pues no nos han comprado ese bolo, esa función. Hemos estado dedicándole un tiempo, pero ojo, primero de todo, mucha deportividad. Yo os decía lo de gestionar el no. No hay que tomárselo como algo personal. Por eso yo siempre abogo porque este trabajo lo haga alguien que no sea el propio artista. Porque el artista sufre, lo pasa mal. Yo me hago cargo, a veces lo paso mal, o sea, todos, ¿no? No es agradable que te digan no. Pero no. Entonces, por eso la deportividad, ¿vale? Tenemos que tener en claro que no está todo perdido. O sea, no es verdad, aunque nos hayan dicho que no, hemos recibido mucha información. Por ejemplo, podemos saber los periodos de programación que tiene ese teatro. ¿Cuándo? ¿En qué momento se programa una vez al año todo el año? Si programa cada 6 meses. ¿Y en qué momento es mejor volverle a llamar? Entonces, bueno, en este momento no. Oye, ¿pero esta función te puede interesar? En el caso de ser distribuidoras, tenemos más espectáculos. En el caso de que solamente distribuyamos a nuestra propia compañía, también tenemos que saber si en un momento determinado nos dice, mira, no, este producto no. Eso, el saber definitivamente que alguien no te va a comprar, es muy importante también, porque te ahorra tiempo. Significa que tu cabeza puede poner su energía en otro lugar, en otro sitio, en otro... ¿no? Entonces, el problema es cuando no te dicen claramente que no y te alargan las citas y te alargan los encuentros. Ahí hay que intentar siempre que se decanten y si no, tener paciencia y volver a intentarlo en 3 o 4 meses o cuando la cita siguiente. Pero nada, no es material perdido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, otra de las cosas importantes es cuál es su principal financiación. Si se financia, por ejemplo, si necesita del dinero de las administraciones públicas, de una red de teatros, en qué porcentaje tiene, si solo programa ahí, si tiene más presupuesto. Eso también te dará cuántos teatros tiene el municipio, en qué teatro es más adaptado para ti. Si tiene ciclos teatrales, si tiene circo, si hace teatro de calle, si hace para jóvenes, todo eso es información que tú vas acumulando y que luego puedes utilizar en un futuro. Y luego, ¿en qué caché se mueve?
hay gente que tiene muy claro que no puede gastarse más de 5.000 euros. No tiene sentido que tú llames diciendo, tengo la bomba de espectáculo, o al contrario, que tiene un teatro súper burgués, súper tal, que no hace, y que de repente nuestro producto pequeño, bien hecho, pero no cabe dentro de su público, porque no es lo que esperan, ¿no? Entonces, todo eso, no hemos perdido esa función, ¿vale? Yo creo que, o sea, estamos consiguiendo acumular información e ir creciendo como profesionales, ¿vale? Y sobre todo, todo eso es algo que en el futuro podremos ir, nuestro bagaje, podemos ir sabiendo cómo, conociendo. Es muy importante conocer en profundidad nuestra profesión, sabiendo el estado de los ayuntamientos. Y por otro lado, desde un lugar empático, porque el otro, por eso digo lo de hacer profesión, el otro no es el enemigo, el otro, el director de teatro, la directora, tiene que dar una respuesta, es verdad que es subjetiva, pero como somos todos, y muchos de ellos tienen que dar cabida a una programación muy diferente, para una ciudadanía muy diferente. Entonces, por eso digo porque es muy habitual lo de oír no, porque nosotros, porque los programadores son, porque no tiene sentido gastar energía en eso. O sea, lo interesante es conocer en profundidad quién es el que me dirijo, cuáles son sus realidades, en qué terreno se mueven y cómo puedo yo acercarme, ¿no? Por otro lado, entonces, si hemos conseguido un lugar muy interesante donde conseguir contactos y conocimiento es la asistencia a ferias, ¿vale? O bien, si no es con nuestro espectáculo es perfecto, pero si no tenemos espectáculo también podemos ir. Podemos asistir a los encuentros, a las charlas con otros, a la presentación de trabajos, a ver los espectáculos que hace el resto de la gente para ver qué está pasando, conocer a artistas de otras zonas. Y porque, como ya os digo, y insisto mucho, el traspaso de competencias, los de Madrid lo tenemos más complicado porque somos demasiados y porque no tenemos una comunidad autónoma, pues no, mirar los vascos. Lo primero que han hecho mucho antes de que saliera nada en el BOE ni nada, ya estaban dando el 70% del ingreso que habían tenido el año anterior, el 2019, a sus artistas. O sea, si habían declarado que habían ganado 20.000 euros, 15.000, el 70% lo tenían asegurado ya durante 2020. Esto hace mes y pico. Bueno, nosotros tenemos uno de los presupuestos más bajos. Lo bueno que tenemos es que tenemos muchos espacios y tenemos muchas posibilidades que es verdad que en otros sitios no existen, ¿vale? Entonces, cuando vamos a las ferias, por eso podemos encontrar muchísimas relaciones. Podemos conocer a muchísima gente, a veces incluso internacionales, ¿vale? Pero lo que sí que os digo es, cada vez más ferias utilizan los meetings, o sea, el encuentro, las agendas, ¿vale? Para citarse con los programadores, con los directores de cultura de áreas, tal. Utilizar esos mecanismos. O sea, no vayáis a la hora de la comida a empezar a intentar hablar de vuestro proyecto. No. Ahí tenéis que ser, yo sé que es difícil, pero tenéis que ser muy pacientes. Es el lugar donde conocer al otro. Es importante saber escuchar, preguntar. Las famosas preguntas abiertas. ¿Qué haces? ¿Y cómo lo haces? ¿Y con qué gente? ¿Y cómo haces, por ejemplo, a nivel territorial y a nivel de autonomía? ¿Y cómo trabajáis? Y información, no solo estar nosotros dando. O sea, yo he sufrido lo de una feria hace muchísimos años cuando ni me iba a dedicar a esto, con un director de programación y de repente no nos dejaban comer, no nos dejaban pasear por la calle, no te dejaban en un descanso para tomar un café. Tú decías, no, o sea, esta persona se está viendo 6 o 8 espectáculos al día. Lo que estás provocando, a mí me provoca, bueno, yo me encerré en el hotel y no volví a salir, porque... mira, me dice Javier Ortiz, gracias Javier, que muchas ferias tienen facilitadores. Sí, porque es una de las cosas, gracias, que siempre nos preocupaba, ¿no? A mí también, porque cuando ya eres conocida o conocido,
todo es mucho más fácil, pero claro, llegar a una feria sin conocer a nadie y tienen facilitadores, es cierto. Tú cuando llegas tienen personas que dices, oye, quiero hablar con, he visto en el listado que está tal persona, incluso que te pueden ayudar a canalizar qué es lo que tú deseas y cómo puedes ir, ¿vale? Y luego otra, por eso, escuchar a veces es más interesante que puedas hablar que hables de tu concepto teatral, de tu concepto artístico, de lo que te gusta, de lo que te apasiona, de lo que realmente de tu experiencia, porque eso va a hacer más conexión con el otro. Al final nos movemos por conexiones emocionales, entonces va a ser más conexión que si de repente le estropeas el café, ¿vale? Y Javier, tú sigue mandándome cosas, ¿eh? Y agradezco mucho que me ayuden. Y luego otra cosa, no hablemos mal de otros, ¿vale? Tengamos cintura, seamos generosos, no vamos mal de nuestros colegas. También es cierto que seguramente ahora ya no tanto, pero era un mal muy dado cuando yo empecé. Luego, bueno, entonces esto en cuanto a no nos han cogido, pero seguimos intentando encontrar otras posibilidades. Entonces, evidentemente, si yo, por ejemplo, estoy en Madrid o estoy en Bilbao y tengo salas, el intento de cambiamos de tercio, ¿vale? De entrar en una sala. Eso es un sueño. Pero incluso para mí ahora mismo, cuando una de mis compañías entra en un teatro en Madrid, eso es el mayor espaldarazo que puedo recibir para la venta. Porque significa tener un lugar donde yo puedo invitar a programadores, donde se nos puede ver, puedo invitar programadores, a gente del sector. O sea, no olvidemos, todo el mundo hacemos profesión. Nunca se sabe quién te ve y quién te va a dar ese contacto y por dónde va a llegar. O sea, nunca menospreciemos a nadie, ¿vale? Eso es algo que con los años he ido aprendiendo, ¿no? De repente fulanito, siempre me acordaré de un periodista que en una jefa de sala me dijo, no es nadie, siéntale en cualquier lado, pero bueno, un año después está llevándolos una importantísima de cultura. No seamos necios, no seamos, ¿sabes? Tratemos a la gente bien, cuidémosla dentro de todo lo que podamos, ¿vale? Entonces, y luego otra de las cosas importantísimas es conseguir críticas, o comentarios de blogueros, o evidentemente cuanto más prestigio, lo digo porque ahora vosotros, ¿no? Se mueve mucho más así de blogueros, de gente influyente en la cultura. Eso es importantísimo. Y toda esa información, o sea, con que tengamos una, es suficiente para que nosotros ya tenemos noticia. Ya tenemos motivo para ponernos en contacto y además ya alguien, lo que yo os decía, lo importante no es que lo digamos nosotros, es que lo digan otros. Es que los otros digan que somos buenos. Porque la gente no va a creer mi opinión. Quiero decir, puede, lo que decíamos, sí, pues te has labrado un nombre, pero lo importante es cuando uno lo dice. Qué bueno es. Y entonces, y cuando además al resto de los teatros les llega lo que yo os decía, por ejemplo, la Red Nacional de Teatros se reúne, la red de la Comunidad de Madrid se reúnen y se cuentan y se dicen. De ahí, yo sé que es muy pesado e insisto, lo importante que es que todo lo que hagamos tenga una coherencia y un cómo, porque todo se cuenta. Creemos que son munditos aislados, no es cierto, ¿vale? Entonces hemos conseguido esa crítica y automáticamente, claro, yo haría un envío siempre, acordaros, en copia oculta, cuando sean envíos masivos, y luego a lo mejor, si ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 contactos, 10 hemos hecho, los que sea, que nos han dado cierto feedback, te actualizo, querido tal, querida tal, te actualizo la información, estamos aquí, te recuerdo, mira, seguimos, y esto dicen de nosotros. Ya no lo decimos nosotros, lo dicen otros y gente capacitada, ¿no?
Entonces, y luego otra de las cosas por la que podemos aprovechar para tener esa temporada es lo que decíamos, para grabar la función completa. Intentamos que nos la grabe el Centro de Documentación Teatral y si no, nosotros sacamos presupuesto y nos la grabamos. Amigos, con tu cámara, siempre hay alguien que sabe, ¿vale? Entonces, bueno, si nosotros, claro, por eso digo que una temporada es oro, es lo mejor. Porque lo que nosotros hacemos siempre es generar opinión. Y lo ideal es que es ese entramado que hay, que es como una especie, ¿no? Como el árbol de la vida de Avatar, ¿no? Es que es tal cual, se va ramificando, 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 ¿no? Entonces, bueno, luego nosotros tenemos diferentes formas de contratar. Yo creo que esto va a ser un poco peleagudo para vosotros, pero bueno, yo os lo suelto así para que simplemente sepáis. He subido un par de documentos que no te he dicho, por cierto, pero que bueno. Tenemos la posibilidad de trabajar a caché, que ese es el sueño de todos, donde nos pagan un dinero que nosotros hemos calculado y que ahora más adelante veremos y calcularemos, o intentaremos calcular, ¿vale? Hay una opción y taquilla o borderó, que se llama. Entonces, y luego hay una acción intermedia que es que nos den un fijo más un porcentaje de taquilla, ¿vale? En este caso vamos a hablar solamente del caché. Tengo por ahí una hoja de ingresos te lo puedo mandar en un momento por email, ¿no, Pablo? Para que lo subas. Sí, mándamelo. Sí, sí. Esperar a ver si Luego se lo lo subirán puedo... al Moodle, se lo subirá Juanjo. Vale, liquidación de ingresos de taquilla, ¿vale? Coste de bolo con fichas técnicas y voy a subir también tabla y convenio de actores, ¿vale? Pablo, Vale, además me es lo estás enviando dirección, ¿verdad? Director, Sí, así queda grabado director de SAT. así queda Vale. grabado y todo el mundo me puede llenar de spam mi cuenta. No, no he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada. Quería decir, al director de la RESAD o a otro, quería decir. Bueno, entonces, si vamos a taquilla, lo más probable es que si entramos en una sala, ¿vale? En una sala de Madrid o de Bilbao o de donde fuera, lo más posible es que entremos a taquilla. Entonces, hay unos temas que tenemos que negociar con los teatros, ¿vale? Evidentemente, ¿qué porcentaje llevamos? Del 100%, ¿qué parte nos corresponde? Lo lógico sería, hay desde un 70% que te dan máximo teatros, algunos teatros, y hasta otros que llegan a un 50%. Y otros que, bueno, chicos, en fin, dejémoslo ahí. Entonces, obviamente tenemos que saber el precio de la entrada. Tenemos que cerrar ese precio de entrada. En qué días vale una cosa, si de repente los jueves vale 10, si los viernes vale 15. Todo eso clarísimo. ¿Quién tiene descuentos y quién no? Si de repente tienen escuela y tienen alumnos, eso nos puede interesar porque tenemos que tener en cuenta que nos tienen que conocer y eso lleva su tiempo y eso la mayoría de las veces pues todos hacemos campañas, hemos hecho desde campañas de instituto, de campañas de descuento, porque es una manera también que como no tenemos suficiente dinero para incluir en publicidad, nuestra publicidad puede ser el boca a oreja. Entonces ahí sí que nos puede interesar, ¿vale? Pero lo dicho, muy claro, los rangos y los días y qué precios. Luego, a nivel técnico, ¿quién pone el técnico? Lo ponen ellos, lo pongo yo, ellos tienen el suyo, yo pongo el mío. ¿Quién opera la máquina? ¿Quién opera la mesa? ¿Quién? ¿Vale? Eso es muy importante. Porque luego, todo el tema de la publicidad. Si ellos van a hacer algún gasto, si tienen cartelera, aunque ya es algo que habitualmente no se hace, pero si de repente hacen
inserciones en Internet, anuncios en Internet, si tienen algún tipo bueno, de promoción que ellos hagan o publicidad. Y es muy importante que eso esté valorado de antemano. Eso se valora y se ve y se deja escritito, ¿vale? Luego no, nada de sorpresas de, bueno, es que nos gastamos, o sea, todo lo que se gaste por encima de lo negociado, que puede ser 0, que puede ser 10, pueden ser lo que fuere, lo que esté dispuesto, eso tiene que estar negociado y tiene que estar clarísimo, ¿vale? Luego, otra de las cosas importantes es que cerréis los horarios de montaje. Tenéis que saber con qué tiempo disponéis. Si tenéis el montaje ya hecho, ya preparado, tenéis que adaptarlo al espacio o no. Entonces, ¿con qué horario y qué personal técnico contáis? ¿Vale? Y el material técnico, con cuántos focos, si hay sonido, si lo necesitáis, os lo prestan, no os lo prestan, en qué condiciones, cómo, y dentro de vuestra ficha técnica, qué hay, si os podéis adaptar a lo que hay. Y si tenéis necesidades extras, tener en cuenta que eso, si no os las pone la sala, que no las suele poner, suele ser a cargo de la compañía, ¿vale? Luego, ¿con quién compartimos espacio? La realidad es que ahora mismo cada vez, salvo en los teatros nacionales, cada vez más se comparte espacio. Bueno, los costes de mantenimiento hacen que sea muy complicado tener, no, imposible tener una sola. O sea, ya no es porque sean cutres o no, que al principio pensábamos, no, es que no da. Es que cuando un espectáculo no te funciona como esperas, eso significa un agujero que hay que recuperar de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿con quién compartimos? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuál es nuestra franja horaria? O sea, ¿dónde estamos? ¿Con cuánto tiempo contamos previamente para montar nuestra escenografía y con cuánto tiempo contamos para desmontarla? ¿Vale? Entonces, muy claro en con quién y cuánto tiempo y como tal, ¿vale? Luego, por ejemplo, si es un espacio, como suele ser la mayoría de los espacios, que además tienen cursos de formación, pues es muy importante saber dónde va a estar nuestro cartel, dónde va a estar la información de nuestro espectáculo, ¿vale? Porque no es lo mismo que esté al final del todo o al lado de la puerta, que de repente esté en fachada, que de repente esté cercano al bar o que haya varios, pues esas cosas hay que negociarlas desde el principio, ¿vale? Entonces, teóricamente, digo teóricamente porque sé que hay muchos espacios que se lo saltan, en el teatro comercial, lo que llamamos comercial, que son las salas tal, todos estos gastos, salvo las necesidades específicas del montaje, véase lo que decíamos, una máquina de niebla que no tiene el teatro, un móvil que no tiene el teatro, eso sería a cargo de la compañía, pero el resto se negocia y se paga a borderó. Quiere decir, al mismo porcentaje que recibimos. Si recibimos un 60%, todos los gastos extras que haya de montaje, de personal técnico, de publicidad, bueno, esencialmente eso, irán al mismo porcentaje. O sea, la compañía pagaría el 60 y el teatro el 40. Si vamos al 50-50, 50-50. Si vamos al 70, como por ejemplo hay un teatro en Valencia, pues el 70 la compañía, 30 el teatro. ¿Ok? Y luego, visto esto, yo no sé, yo ya pasaría a hacer el caché. Que no sé si esto puede ser un poco... Puede ser un poco farragoso. Pasamos a ver el tema del caché. ¿Quieres, Pablo? El documento de caché del otro día. Hoy te he mandado otro, porque una de las cosas que os comenté cuando hagamos el caché, una de las cosas que decía es que es muy importante que hagamos dos cachés. Uno, donde nosotros vamos con lo mínimo puesto, con nuestra escenografía, nuestro vestuario, si es que tenemos, desplazamos a los artistas y a los técnicos y ya. Y otro, donde incluyamos los alquileres. Quiere decirse que... perdón.
Ya. Lo que yo os decía de, aunque nos suponga más trabajo, pero valoremos esas necesidades que tenemos estas y de repente jugamos con un micrófono y un pie y es importante para nosotros, si el teatro no lo tiene, ¿cuánto nos cuesta llevarlo? No pedírselo. Si de repente necesitamos unas tarimas Rosco, bueno, pues a lo mejor lo tienen los teatros, pero si no lo tienen, nosotros lo vamos a llevar, ¿vale? Entonces, en ese caché, perdonad, me estoy intentando, voy a abrir el documento, no sé si lo tenéis delante, lo podéis ver. Bueno, como no recibo nada ni oigo nada. Sí, pues si quieres abro yo también y lo pongo a compartir. Sí, ábrelo. ¿Cuál abro? ¿El de coste bolo o coste bolo ficha técnica? Alquilando ficha técnica. Coste bolo. A costa y vuelo alquilando ficha técnica porque así ya tenemos los dos pasos hechos, ¿vale? Vale, pues Y no yo tenemos que abrir abro dos y veces. cuando tú me vas diciendo si quieres que ponga algo, ¿vale? Vale, pues ábrelo. Hoy, por ejemplo, hablando, por eso os envié y abajo del documento ficha técnica, coste vuelo ficha técnica. Por eso os envié el convenio de actores y hoy hablando esta mañana con Javier, que le he hecho una consulta, con Javier Ortega, me decía que hay un apartado muy interesante, entonces por eso también dentro del convenio de actores, por eso también os he mandado el convenio, ¿vale? Para que os lo faciliten, porque ahí lo vais a poder ver. No podemos hacer eso más grande, ¿no? Bueno. Veamos, de repente tenemos, ¿vale? Gracias. Imaginemos que, bueno, como veréis, son bloques de partidas, ¿vale? Por lo tenemos los salarios de los actores, ahí puede ser uno hasta los que necesitemos. En el convenio veréis que se separa de protagonista, secundario, reparto, pequeñas partes. Creo que no me dejo nada. En nuestro caso, afortunadamente, gracias Javier, repito, en el punto 30 os dan la opción de cuando vais a salas más pequeñas, podéis, digamos, cotizar por el de reparto. Entonces eso os puede hacer la vida. Veréis también que os pongo el precio de 1 y 2 funciones y luego os explicaré por qué, porque eso es un dato interesante. Entonces luego seguimos y ahí tenemos el salario de los técnicos. Bueno, en este caso yo os he puesto uno de un montaje medio, ¿vale? Llevamos 3 técnicos. Ahora los gerentes son también regidores. Antes, cuando yo empecé, los gerentes eran solo gerentes, pero la crisis y las situaciones van modificándose, ¿no? Y luego de ahí vamos con la seguridad social de la compañía, todos los integrantes, ¿vale? Entonces ahí es muy importante. Ese punto puede estar entre el 33 y el 35%. Dicho, yo no soy una especialista en seguridad social, tengo la gente que me lo hace, pero yo siempre cargo entre un 33 y un 35% sobre, si yo he puesto un salario de 100 euros, significa que 35 euros, entre 33 y 35 euros, tendré de gasto de seguridad social. Y además hay que tener en cuenta que ahora los contratos, no me voy a extender mucho en esto, los contratos de menos de 7 días tienen penalización. Entonces, puede subir a más porcentaje. O sea, yo cuando ahora mismo mantener contratos de más de una semana en teatro, salvo que hagas temporadas, es imposible. O sea, en gira, en bolos, con muchos tienes un bolo, si está muy lejos, yo les doy de alta 3 días, no pago 3 días. Pago un solo día, o pagamos un solo día, y damos de alta 3 días. El día previo que viajan, el día de la actuación y el día de vuelta. Porque puede haber cualquier accidente, ¿vale? Yo sé que esto para cuando uno empieza es muy tal, pero es algo que hay que tener en la cabeza. Ya ha pasado. O sea, de un artista, un técnico, estar solo dado de alta el día de la función y cuando son las 12 y un minuto ya no está cubierto, pero a las 12 y un minuto está volviendo de Ávila. A las 12 y media está de camino de Ávila y tener un accidente. Entonces, yo sé que es más caro, yo sé que te gastas más dinero la empresa, vamos, o quien lo dé de alta, pero si asumimos esas responsabilidades con todas, y eso, bueno, es importante.
que la gente esté cubierta. De ahí entramos a las dietas de actores y dietas técnicos. En el convenio lo vais a ver. En la Comunidad de Madrid los actores no cobran dieta, los técnicos sí cobran media dieta por montaje, ¿vale? Media. Y fuera de Madrid, el convenio dice unos importes donde está incluido el alojamiento, pero hay que tener en cuenta que Hacienda, esto lo paso por encima, a partir de 51 euros y algo, empieza a descontar IRPF. Porque, bueno, parece ser que muchas empresas utilizaban las dietas como sobre sueldo. Y entonces lo que han hecho es que a partir de 51 euros, aunque pernoctes y pagas hotel, tienen descuento de IRPF, ¿vale? Eso es bueno, de cara a saberlo, si os vais a pagar, pues a lo mejor es más interesante que os paguéis un hotel con desayuno y un tal, ¿no? Luego los desplazamientos de actores y técnicos, cómo van a ir, ¿vale? Entramos en la parte de varios, o sea, los actores si van en tren, si van en furgo, si van todos juntos, pues entonces nos sobrará una partida. Si vamos a todos, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros en los montajes más grandes, en general, los técnicos siempre viajan un día previo, porque empiezan a montar a las 8 de la mañana o a las 9. Entonces tú no puedes hacer que alguien viaje, monte, haga la función, desmonte. Es un disparate, entonces ya es un disparate los horarios que suelen hacer los técnicos, dependiendo de los montajes también, es verdad. Pero viajan el día previo, hacen la función en el día y vuelven por la mañana. Y los actores, la mayoría de las veces, les sacas por la mañana una hora prudente, 10-11, siempre y cuando no sean viajes demasiado largos, hacen la función y vuelven a la mañana siguiente, ¿vale? Siempre y cuando estén en casa antes de las 2 de la tarde, con un día de dieta suficiente, ¿vale? Porque se supone que tiene el desayuno incluido. En gastos varios, ahí es donde tenemos el transporte de escenografía y almacenaje, porque en algún sitio lo tendremos que tener, ¿vale? Los fungibles, pues si de repente llevamos, velas no, porque sería, no sé, algún tipo de flores, comidas, pilas de micros, alquiler de mesa de luces, ¿vale? Estaría ahí. Gestoría, necesitamos una gestoría. Yo en mi caso, ojo, si sabéis dar las altas y entrar en la seguridad social y tal, pues bueno, hay que tener en cuenta que alguien nos tiene que hacer esas altas en la seguridad social, esas nóminas, esas tal, ¿vale? Envíos, pues nos van a pedir carteles. Todo el material se manda ya, como os dije, se envía a través de enlaces con documentos que no hagan que sean muy pesados, ¿vale? Pero tenemos que enviar carteles. Esos carteles también tienen un precio que tenemos que prorratear. Si nos hemos gastado 30, 40, 50 y sabemos que, pues que nos dan. Nosotras, por ejemplo, ya tenemos un histórico en la oficina, obviamente, entonces sabemos cuántos, antes incluso de pedirlos, hacemos una estimación de cuántos de tamaño grande, cuántos de tamaño pequeño y el coste total y lo prorrateamos por función, ¿no? Entonces luego tenemos también gastos, preparamos escenografía, algo se nos ha roto, se nos ha estropeado, o si de repente, no sé, llevamos confeti, que lo odian en los teatros, que lo sepáis, por lo que significa limpiarlo después, limpieza de vestuario, todas esas cositas, ¿vale? Pequeñas, filtros, que ahí no están, estarían en fungibles, ¿vale? Y luego tenemos el famoso apartado que os dije, material de alquiler 1 y 2. O sea, si nosotros, lo que os digo, un micro con pie porque jugamos tal, es que las tarimas rosco son imprescindibles, pero vamos a bollullos del medio y en bollullos, es que no tienen. Bueno, pues entonces, ¿cuánto nos cuesta alquilarlo? ¿Vale? He puesto 1 o 2, ahí podéis ir ampliando o reduciendo o quitando cuánto nos cuesta alquilarlo y transportarlo. Claro, si es algo chiquitito va con nosotros, pero si de repente son unas tarimas rosco, tenemos que tener en cuenta que eso, pues a lo mejor el transporte que teníamos para
ir todos o que fueran los técnicos en el coche, pues a lo mejor tiene que ser una furgo y ahí nos cuesta más. Eso es muy importante, que lo tengáis, que no os pilléis nunca los dedos con eso, ¿vale? Otra de las posibilidades es decir, oye, y aparte, yo muchas veces a los teatros lo que hago es que les mando directamente los presupuestos que tengo, ¿sabes? Porque mi trabajo no es ser intermediaria de alquileres, yo no tengo ningún interés. O sea, lo único que estamos haciendo es dejar claro que estamos intentando facilitar la vida al teatro para facilitar nuestra contratación. Entonces, si ellos lo pueden conseguir más barato, fantástico. Si no les interesa, si quieren pagar directamente ellos las facturas, fantástico, mejor para nosotros, ¿sabes? O sea, en esa todo no es, bueno, pues entonces como le he alquilado yo, entonces le gano un dinerito, bueno, se puede hacer, la gente, yo no lo hago, porque me parece muy importante esto de pensar en medio y largo plazo, ¿no? Que quede claro que yo lo que me dedico es a producir y no soy una empresa de servicios técnica. Otra cosa es que sí que, ¿cómo decir? Servimos desde muchos puntos de vista y ayudamos a nuestro potencial cliente, ¿no? Y luego entra una parte que es muy divertida, que es la amortización de producción y el beneficio industrial. Yo ya directamente había quitado el beneficio industrial, porque desde que entró la crisis es algo que no vemos. O sea, normalmente ya con amortizar la producción, entonces normalmente en un incremento, la amortización de producción, o sea, yo cuando empecé en esta profesión siempre hacíamos 15% de amortización de producción, 15% de beneficio industrial. Beneficio industrial significa que uno trabaja para tener beneficios, obviamente, ¿no? Sino para ingresar, para aumentar, pero la realidad ahora mismo es que nos damos un plazo de amortización, que eso tenemos que tener muy claro cuánto nos hemos gastado. Si nos hemos gastado 5.000, 10.000, 20.000 y cuánto cargamos y en cuántas funciones tenemos que amortizar. La mayoría de las veces, entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando empiezas en una sala y entras en una sala alternativa donde una de las cosas, hablaba, antes de empezar esta clase, le pedí a una amiga que tiene 21 años, creo que os hablé ya el otro día de ella, que me contara cómo fue su experiencia en las salas alternativas que había entrado en Madrid. Un poco, bueno, pues para saber, porque como es obvio, hace muchos años que yo ya no estoy ahí. Y ella me contaba cosas como que imagino que no todas serán igual, no todas van a ser igual, eso siempre sería injusto, es como decir que todos los programadores o programadoras son incultos o son... generalizar es un horror, pero en algunas realmente lo que hacen es que la compañía, esto os lo digo también para que lo tengáis claro y no sufráis, o sufráis lo mínimo, o cuanto uno antes se coloca la cabeza de dónde está, es mucho más efectivo para conseguir otras cosas. Entonces, algunas, al menos la experiencia de ella, de Esther, fue que realmente es la compañía quien lleva a los espectadores. O sea, algunas salas no tienen sus propios, pero eso pasa también, ¿no? En la música, en los bares, realmente al final es el artista el que lleva, ¿vale? Por eso toda ayuda a colegios, institutos, alumnos, con descuento, con promociones, con tal, aceptarlo, porque eso es opinión, ¿vale? Pero no es fácil, o sea, no es fácil. Entonces, bueno, y luego entramos con el famoso porcentaje comisión de distribución. Hay una cosa que el otro día os dije, nunca que os cobren más del 15%. Hay una opción que puede ocurrir y es que de repente la productora os dé toda la estructura legal. Os dé las altas, os contrate, os pase a ser la productora también. Es decir, ahí tendríamos que negociar. Eso sí, las cuentas siempre clarísimas, cada función tiene su liquidación,
los números encima de la mesa, pero a lo mejor ahí sí que necesita un aumento, ¿vale? Porque realmente está dando toda una cobertura legal que vosotros no tenéis y está empleando tiempo, conocimiento y personal para hacerlo. Entonces ahí sí se puede llegar a otra, con lo cual vosotros pasáis a ser un artista contratado, lo tendríais que mirar bien, porque claro, yo estoy pensando en mí, pero lo tendríais que mirar bien de manera que sigáis teniendo en propiedad los derechos intelectuales, obviamente, ¿vale? Que siga siendo el espectáculo vuestro. Pero bueno, esos son acuerdos a los que se pueden llegar y firmar eso muy claramente, que no perdéis o no cedéis vuestro espectáculo ni vuestro producto artístico, ¿vale? Entonces, pero si hay alguien con quien tenéis confianza y con quien hay una buena relación y de repente tiene esa estructura y no le importa, puede ser una opción. Y evidentemente esto no vale un 15%, ¿vale? Porque es pasar a ser empresario. Y entonces, con todo esto, alguien preguntó, que era la pregunta de esa chica que no puede estar hoy, ¿cómo se calcula el porcentaje? Imagináramos que es una distribución al uso, que es un bolo en Vitoria. Entonces, que nos dan unos gastos, podemos ir rellenándolo o no, o lo que queráis. No sé por qué ahora andamos, vamos súper bien. Pero si todos los gastos, o sea, normalmente si son 1.000 euros, 150 son de distribución. ¿Ok? Seguramente, yo siempre lo hablaba con Antonio Álamo, Antonio siempre decía, es muy caro, pero la sociedad es así, es altísimo, es desproporcionado, pero la sociedad es así y lo vale, porque, claro, porque ahora mismo el código es este, ¿no? Funcionamos, pero bueno. También os digo que, en concreto yo como distribuidora, no con todas las compañías, o sea, no todas las compañías, pero para hablar, o sea, en concreto de una, durante todo el tiempo y el camino que hemos ido recorriendo, y con más de una, siempre hemos tenido muy en cuenta que los artistas pudieran vivir. Ahora yo no puedo hacer eso por las circunstancias, pero durante todo el proceso, por ejemplo con Rolala, yo siempre he intentado saber cuánto necesitaban ellos para poder mantenerse, porque el éxito, yo siempre he sabido, el éxito de que la compañía se mantuviera dependía de que tuvieran recursos económicos. O sea, no es lo mismo cuando tú tienes 20 y pocos años, porque yo he estado ahí, pues no pasa nada, necesitas muy poco, es otro valor, pero cuando vas creciendo, vas teniendo determinada edad, la gente quiere tener familias, la gente quiere tener hijos, la gente quiere tener vidas. Bueno, hay ciertas necesidades que a una edad se tiene que a otra no. Por eso lo de ser mayor me hace saberlas. Entonces, intentar asegurar que hay unos mínimos que se cumplen para que eso pueda continuar. Si no, a lo complicado que se hace el que unos seres humanos entiendan, seamos capaces de negociar, de ceder, de no llevar siempre la razón, ¿no? De soportarnos. A todo eso que se va cumpliendo con los años, tienes que estarlo apoyando con independencia económica. ¿Vale? Y ya os digo que ahora no lo puedo hacer. O sea, con las producciones que hago no puedo tener ese vínculo. Mi obligación sí que es, obviamente, intentar conseguir el mayor número de funciones posible, la mayor repercusión posible, pero las cosas han cambiado mucho. Y bueno, y los presupuestos se han reducido desde el año 2008-2009 entre el 40 o el 50%, ¿vale? Y no los hemos recuperado, ahora que empezábamos a salir un poco, este gobierno nos iba a... Bueno, pues nos ha pasado esto. Pero bueno, adaptarse o morir. Entonces, esto estaría, con lo cual, vemos si quieres un poco, Pablo, el convenio de actores. No, perdón, pero la tabla. La tabla económica.
¿vale? Bueno, esto es un referente, porque me acuerdo que el día que fui a la escuela, que estuve en el encuentro, en la invitación que me hicisteis, ahí alguien dijo, ¿y cómo nos pagamos, no? Bueno, pues esto puede ser una referencia de, y también si os contratan, también está bien que lo sepáis, ¿no? Y luego lo del famoso, está el convenio que se ha subido, mirar el punto 30, porque ahí os dicen que, no, está en otro documento el convenio, ¿vale? No se podía sacar punto. Yo saco un convenio de 2015, Javier, no sé si ese es el correcto o hay otro posterior, ¿vale? Este es el de 2015, que es el que yo he leído, pero a ver, en el punto 30. Que me ha encantado que me lo descubriera Javier esta mañana. Retribuciones en salas de pequeño contrato y sin contrato a caché. De pequeño formato y sin contrato a caché. ¿Vale? Entonces, salas de menos de 200 localidades y siempre que la contratación no sea a caché. Una cosa, Javier, porque me has dicho, esto voy a pedirle ayuda, porque me ha dicho que normalmente en los teatros se suman todas las butacas que tiene el espacio, ¿no? Véase, Lara tiene 2 espacios, ¿vale? En ese caso, si la compañía es la invitada, podrá pagarse, ¿no? Podrá pagarse así. ¿Se me oye? Bueno. Hola, Javier, ¿se te oye? Sí, el convenio se incumple en ese punto. Ninguna sala cumple esa parte. ¿Vale? Ya, pero lo que te quiero preguntar es si la producción, si es que lo sabemos, y si no lo dejamos ahí, porque yo no lo sé, y si no lo dejamos ahí para en un futuro dar respuesta. Si yo soy alumna de la escuela, con 3 colegas míos hago una producción, me voy a la sala pequeña del Lara, la producción es mía, me exhiben allí, yo sí puedo ir como actriz de reparto, pagarme, sí que cumplo este concepto. Quien no lo cumpliría es el teatro si hace su propia producción. Bueno, sí, es más complicado que eso, pero para este taller las productoras tienen que cumplir su parte del convenio. Lo que haga la sala o no, si queréis lo hablamos para no... si alguien tiene curiosidad, lo pasamos a preguntas, a ruegos y preguntas. Vale. Pues... vale. Pues chicos, yo os diría que abramos ruegos y preguntas, ¿vale? Porque luego sí que lo que tengo ya es un resumen de lo que hemos dado en estos días. Entonces, nos queda algo más de media hora, con lo cual tenemos tiempo. Si tenéis preguntas. Sí, o hola, si queréis hola, de repente que rellenemos el caché o no sé. Creo que hay una pregunta ya, Andrea, me suena, ¿no? Que se ha movido. Sí, yo. Hola, Emilia. Hola, Que Andrea. has comentado una cosa que no sé si me ha quedado clara y es que dependiendo de si hay parte de el material que voy a necesitar para representar mi obra que me pone el teatro y otra parte o sea, dependiendo si me lo pone el teatro o si no me lo pone el teatro, yo voy a pedir como precio de bolo uno u otro. Pero por lo que yo he hablado en clase con mis profesores, muchas veces la ficha técnica del teatro, que es donde puedes ver realmente si ellos tienen los roscos que tú necesitas o los focos que tú necesitas, o esa ficha en realidad te llega cuando ya has concertado que vas a ir a ese teatro y ya te pones a comparar tu ficha técnica con la de ellos y ves que puedes necesitar o que te va a faltar y que tienes que llevarte. De forma que me planteo si el precio habría que fijarlo antes de recibir la ficha técnica o después, porque yo no voy a saber si voy a tener todo este material que necesito hasta que no tenga la ficha técnica de ellos. Entonces el precio variará. Claro. En las reuniones previas de producción con distribución es muy importante
Quiero decir, yo siempre recomiendo, no os compliquéis la vida, no os compliquéis la vida, adaptaros. O sea, vayan, pero entonces, cuando yo hago las reuniones con la compañía, nosotros siempre sabemos qué material extra necesitamos. Por ejemplo, con todo el principio de Rolala, los teatros en este país tienen muy poquito sonido. Por otro lado, es lógico, porque se queda obsoleto enseguida. Porque si tienes un problema, si tú lo alquilas, es muy fácil que en el día te lo cambian, te lo llevan, mientras que el material se va quedando obsoleto, tienes mantenimiento, si es tuyo, tiene sus motivos, no solo es abandono, tiene sus motivos. Pero claro, los teatros tienen un presupuesto, ¿vale? Entonces, normalmente nosotros siempre intenta llevar siempre lo que es especial, ¿vale? Y tu distribuidora lo tiene que conocer y la persona que se encarga de la contratación de la distribución tiene que saber qué necesidad especial tenéis, ¿vale? Por ejemplo, si sabemos lo del arrosco, yo ya sé que tenemos el arrosco y el pie de micro, que nosotros no tenemos y queremos pedir. Pues cuando yo esté cerrando la función, tengo que decir, ojo, por ejemplo, nosotros llevábamos un espectáculo mestiza donde, en este caso no suponía un coste mayor, pero sí era una complicación. Los músicos iban en el patio de butacas. Entonces, prácticamente inmediatamente que cerrábamos la función, yo la verdad es que lo avisaba, pero la mayoría de la gente había visto el espectáculo, había oído hablar o lo sabía, pero yo además lo avisaba. No siempre me acordaba, también lo voy a decir, pero inmediatamente Carmen de mi oficina, lo podía haber hecho yo, mandamos desde la oficina la ficha técnica con las necesidades, avisando de que necesitamos ese espacio. Entonces, si tú sabes que tienes unas necesidades específicas, en el momento, es lo que hablábamos, yo os decía el primer día de clase, es muy importante que en el momento de la venta hablemos de todas las posibles dificultades que puede haber, no las dejemos para más adelante. ¿Sabes? Entonces, esa ficha técnica, tú puedes llamar y decir, oye, y entonces a lo mejor te dicen, pues no. Bueno, pues entonces, ¿por qué no hablas? Espérate, mándame la ficha que se la mando a mi técnico. Yo muchas veces, antes de cerrar una función, pido, por ejemplo, medidas. Yo sé que determinado espectáculo, por debajo de 7 metros de fondo, vamos a tener problemas. Entonces, por favor, me mandáis el plano, me mandáis el equipamiento, se lo envío al jefe técnico de la compañía o al responsable, quien fuere, y él me da el visto bueno. O no, o me dice, no cabemos, no es posible. O, ¿sabes? A veces, muy pocas veces decimos que no, pero a veces decimos que no. Sí, pero que de alguna forma lo que me estás queriendo decir es que tener plano y ficha técnica antes de cerrar es lo conveniente. Si tienes un montaje sencillito, por ejemplo, con todas en una Por mata, ejemplo, me planteo dime. una sala, a ver, la mayoría tienen, ¿no? Evidentemente, pero una sala que de repente tú tienes una Afore a la alemana en vez de a la italiana, alquilar una cámara negra es una pasta. Entonces, eso sí que, por ejemplo, yo me lo planteo como para hablarlo antes de cerrar ningún trato porque Claro, es un claro, dinero. pero por tiempo de montaje, porque montar una alemana, yo También, soy ninguna también. especialista, pero es un súper complicado. No, sí, si Entonces, tú tienes que cambiar de una italiana a una alemana, pues lleva su tiempo. O al revés, o de repente tienes que poner una italiana que no estaba puesta, pues también es tiempo de montaje. pero es diferente. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos que saber, o sea, la distribuidora tiene que saber el tiempo de montaje necesario. Tú imagínate, llevamos una alemana, entonces utilizamos el del teatro y hacemos la alemana. O, pues con uno de los espectáculos, estaba pensando Rafaela, llevaba una escenografía que era como un montaje alemán, eran unos paneles en alemana, y se tardaba en montar. Bueno, pues yo sabía el tiempo que necesitaba y cuando tenía dudas, yo consulto. También es cierto que son espectáculos de flamenco, ¿vale? Que es diferente por el sonido, porque no tienen una gira tan amplia como pueda tener el teatro. Cada espectáculo, cada cosa necesita como su atención, digamos, ¿no? O tiene su cuidado especial. Pero claro,
de repente un teatro llegaba y me decía, yo, Emilia, montaje en el día, no puedo dar día y medio de montaje. Material, por un lado, toda la información de la compañía para el teatro, toda la información del teatro para la compañía. La distribuidora se encarga de hacerlo llegar. Estudiemos, ¿es viable? ¿No es viable? ¿Cómo? ¿Te adaptas? ¿Qué no te adaptas? ¿Hay que alquilar? ¿Qué hay que alquilar? ¿Cuánto cuesta? Pero eso hay que hacerlo ahí. Porque es lo que yo os decía, si tú lo haces, en ese momento es el momento del enamoramiento, es el momento del acercamiento, el otro te quiere y tú estás deseando. Es perfecto. Ahí hay que mirar todos los aspectos técnicos. ¿Sabes? Ahí, no después. Ahora, si tú sabes que llevas un montaje como Todas tienen una mata, donde yo sé que está concebido justo por una cuestión ideológica, donde la técnica no importa, donde se puede hacer, la idea es el actor y el texto es lo importante, se puede hacer en cualquier sitio, se puede... ya está. Yo sé que ahí no, ahí puedo ir corriendo, porque es que se puede hacer en un aula o se puede hacer en el Teatro Fernán Gómez. No me importa, no importa. Tenemos la luz en función de diferentes planos, diferentes montajes, en función de lo que contamos, y el resto nos adaptamos. Entonces, ¿sabes? Es muy importante, por eso que la distribuidora tenga muy buen conocimiento esté, ¿no? Muy en contacto con la compañía. Pero muy buena pregunta. Es muy importante. Muy bien. Desde el principio, Gracias. nada. Y pues si Chía levanta la mano. Si me permitís, Emilia, has hecho una reflexión sobre el no, la gestión del no y la deportividad del no. A mí el concepto de deportividad del no me parece muy interesante, pero quería preguntarte cómo se entrena la deportividad del no. A ver, me haces pensar. Claro, yo como lo entreno es pensando, primero yo visualizo, cuando empiezo a trabajar con alguien, no siempre funciona obviamente, pero yo visualizo y digo, vamos a ver, este espectáculo lo puedo hacer por dónde tal, ¿qué me da la compañía? ¿Me da una temporada? ¿Me da otra? A veces funciona y a veces no, no todo es oro, les pasa a todos, hasta a los que mejor les va, ¿no? Pero yo visualizo, bueno, pues entonces hago esto y entonces muevo aquí, y entonces les pongo aquí, y entonces, con lo cual, yo tengo, digamos, un súper objetivo. No es un pequeño objetivo de, ay, es que me va la vida en esta llamada. Bueno, primero, yo muchas veces, yo pierdo muchas llamadas. O sea, yo hay llamadas que de repente llevo gente, a lo mejor 10 días detrás de esa persona, y el día que le llamo, noto que está fatal. No, os lo decía el otro día, no tiene sentido continuar con esa conversación. O sea, oye, ¿no estás bien? ¿Estás mal? Bueno, no te preocupes, te dejo. ¿Cuándo hablamos? Mañana intento localizarte. Eso es un no. Yo misma me estoy dando el no. Pero es que no hay que tener esa prisa de lo inmediato. Entonces, yo me imagino qué quiero conseguir con una compañía. Yo me imagino a dónde quiero que estén. Yo imagino qué pueden hacer. Yo imagino, ¿y por qué no hablo con fulano? ¿Y por qué no fulanito? ¿Y por qué no? Y entonces siempre empiezo con la opción A, que es la más ambiciosa y la más estupenda y la más fácil además. Ah, bueno, la opción B, y en ese camino, la opción C, la opción D, ¿no? Adaptándome. Y entonces en ese camino, uno, cuando llega al A y acepta el B, quiere decir que ha recibido muchos nos. Pero no es que no tengas más opciones. Y también hay un momento que uno tiene que aceptar que, bueno, a lo mejor es que esto que estamos haciendo no le interesa a nadie. Porque yo siempre digo una cosa con las compañías, es fantástico, chicos, hay una parte donde tendríamos que ser un poco más agradecidos, porque
hacemos lo que queremos, no hacemos estudios de mercado, no le preguntamos a nadie qué quiere ver, no le preguntamos a nadie si le interesa o no le interesa. Hacemos lo que nos apetece. Y luego, además, tiene que gustarles, comprarnos, aceptarnos. O sea, fácil, fácil no se lo ponemos, ¿no? El mundo artista es así. Entonces, en general, hay artistas que no, que tienen mucho contacto con tal. Entonces, bueno, en todo ese camino no es que un no me hunde. Y luego, sí, claro que me afecta, claro que me importa, claro que me da rabia. Pero siempre tengo opciones alternativas a donde recurrir y a dónde ir y a dónde hacer, ¿no? Siempre hay cosas que hacer. Entonces, bueno, y si no, él se lo pierde. Y luego cada cosa que consigo o que conseguimos hay que celebrarla. ¿Sabes? No hay que pasar por encima de ello. Hay que potenciarlo, hay que disfrutarlo y saber que lo hemos conseguido y que ha sido, ¿no?, un trabajo arduo. Bueno, no sé si... Gracias. ¿Algo más? Chicos, en 2 horas y media sois ya profesionales de la distribución. ¿Nadie se anima? Javier. Javier y Carlos se levantan la mano también. Carlos primero. Venga. Gracias. Pues buenas, Emilia. Hola. Yo es que con esto de la filosofía del no me he quedado un poco dándole vueltas a una pregunta que tenía, que no es muy agradable, pero es que también si no la hago siento que pierdo una oportunidad. Yo he intentado ofrecer un proyecto que llevamos moviendo mucho tiempo y que está gustando mucho allá donde lo hacemos, la gente sale encantada y nos come a besos y todo eso. Pero claro, a mí me han dicho que es una tontería que lo ofrezca, que es una pérdida de tiempo, porque ninguno de nosotros salimos en la tele, porque no somos famosos. Entonces, es verdad que hay que seguir intentándolo, que salir en la tele es un plus, pero ¿hasta qué punto caes en ser pesado, no? O sea, a mí me da un poco de miedo esos correos masivos que tú dices, que te bloqueen o que digan este es un pesado o este es un trepa o alguna cosa de estas raras, ¿no? Porque yo en el fondo tengo un montaje que creo conscientemente y objetivamente que está bien por las reacciones del público, entonces confío en ello, pero a lo mejor la otra persona no me quiere dar ni una oportunidad y me tacha de pesado desde el primer momento. No sé muy bien ese... Tú eres el artista, ¿no? ¿Cómo? Tú eres el que... ¿Qué haces en el montaje? Yo actúo. Actúas. Claro, es que es lo que... ¿Te acuerdas que el primer día decía que el artista venderse a sí mismo es muy duro? Es muy duro. Pero, bueno, es la realidad. Yo por eso os invitaba a buscar gente que esté en otros sectores, ¿no? Que esté haciendo máster de culturales, que esté en el sector, que tenga curiosidad, pero que no quiera ser artista. Eso como objetivo a medio y largo plazo. Segundo, haces muy bien en tener miedo de ser pesado, porque yo lo tengo. No es broma. ¿Cuál es el término medio entre que no te olviden y ser una pesada que nadie soporta? ¿Sabes? Porque claro, el truco de la distribución es la constancia. Por eso te decía, si has hecho, ¿dónde has estado? ¿En qué sitios has estado? Pues a lo mejor busca sitios que tengan, más o menos, sean similares y les dices, oye, hemos estado en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, y les puedes preguntar por la aceptación del público. Cada cosa, no desperdicies, o sea, no hay que desperdiciar nada de lo que hacemos. Porque si esa persona conoce a Javier que lleva la sala, pues sí, pues esta gente está muy bien. Oye, pues sabes que el público lo pasó bien. Oye, además es que curraron como Dios, no dieron ni un solo... Sí, oye, muy bien, y buen material. No, muy bien los chavales, ¿eh? ¿Sabes? Por eso yo os decía, entras en el sitio y cómo te comportas. Por eso te decía que no hay que obsesionarse. El no es parte del camino. El no es parte del camino. Y hay que jugar con él porque es así.
No, yo sé que no es fácil y que no todo el mundo lo puede soportar. Yo lo llevo bastante bien. Porque me dicen sis, ¿eh? ¿Vale? Si no, creo que ya me habría retirado. O sea, uno tiene que encontrar el camino. Pero, entonces, otra de las cosas que yo os decía en otra clase. Hemos hecho un contacto. ¿Has hablado con esa persona? ¿Has hablado? ¿Has llamado alguna vez a un programador o programadora? Por correo solo. Solo por correo. Nunca has hecho una llamada. ¿Alguno te ha contestado? ¿Alguien te ha Me contestado? contestaron 2 o 3 diciendo que no estaban interesados. Pues eso es fantástico. Porque ya tienes 3 con los que tienes que retirarlos. No volverte a dirigir con este montaje. Ojo, no nos equivoquemos. O sea, yo agradezco tanto que me digan que no, porque significa que puedo ir o sea, que no puedo dirigirme mucho mejor. Entonces, ¿tenéis algún comentario de algún bloguero, de prensa? ¿Habéis intentado tal? Sí, tenemos críticas de blogs y algunas revistas, sí. Tío, segunda opción. Vamos a ver. La cosa no está fácil, no os voy a mentir, pero yo misma, que teóricamente llevo años, que me conocen en la profesión, que bueno, tal, que llevo algunas compañías potentes, cuando hacemos algo que no tiene cabeceras de cartel, yo sé que me va a ser mucho más complicado, ¿vale? Pero hay hueco. Primero porque hay salas, o sea, lo que yo os decía, el Fernando Fernán Gómez, o sea, ahora mismo hay gente dirigiendo las salas que tienen una sensibilidad especial. Pero tenéis que ir. Entonces, porque es gente que viene de compañías también, porque es gente que ha estado ahí, porque es gente que viene de derecho artístico, porque... Entonces tenéis, yo siempre digo, buscar ese sitio que puede ser el vuestro, ¿sabes? Entonces, si has estado en 3 sitios, o incluso con esa persona, oye, fulanito, fulanita, ¿quién conoces de la zona? Por ejemplo, cuando estás allí, oye, ¿tú a quién crees que le puede interesar mi espectáculo? Le coges un listado con las ciudades, los pueblos que estén alrededor. ¿Tú a quién crees que le puede interesar? ¿A fulanito? ¿Vale? Las sedes alternativas, bueno, eso es más complicado, pero quiero decir que hay que valorar cada cosita que se consigue, porque a veces las desperdiciamos. O sea, vosotros tenéis, que habéis estado ya en varios espacios, gente puede hablar con vosotros y además tenéis críticas. No os van a llover los contratos, ¿vale? Pero estoy convencida que hay un nicho y un lugar que igual que habéis conseguido 2 o 3, hay otros 6, 9 o 15 que están en esa misma situación y que estarían dispuestos a recibirlos. ¿Vale? ¿Aclarado el no? Sí, muchas gracias. Sí. Javier Ortiz. Emilia, ¿reflejas en los contratos los gastos de sustitución y la revisión del director del espectáculo? ¿Sabes qué pasa? No. Nunca. Normalmente los directores son con los que trabajo o son parte o son tal. Y luego el tema está tan suma, si no reflejo ni el 15% de beneficio industrial. Entonces la revisión del director, como normalmente es, en el caso de teatro es mi socio, pues cuando hay y cuando no hay, no hay. Así de claro. Cuando de repente haces proyectos que económicamente son más viables, la mayoría de las veces lo que hacemos son proyectos que nos gustan y nos apasionan. Yo, por ejemplo, con Hay Teatro fue una sorpresa, todavía hay una mata. Yo, honestamente, bueno, pues calculaba 40 funciones, que ya era. Llevamos 83, bueno, llevaríamos 83 si no hubiera sido por esto. Entonces, no. Es más, en esos gastos tendría que haber, es verdad, un porcentaje de imprevistos, que ni tan siquiera tampoco lo hay.
Entonces es cierto que no. Y yo normalmente lo que hago, ese es mi papel, es hablar con los teatros, saber más o menos dentro del tipo de proyecto, de producto que llevamos, qué caché se podría mover para poder llegar a un circuito B o a un circuito C y poder tener más gira. ¿Vale? A veces, honestamente, tenemos bolos por debajo de coste incluso, porque cuento que si el ministerio me va a dar subvención, o sea, quiero decir, nuestro concepto no es tan inmediato, como cojo una producción, le saco el beneficio, aunque sí, pero detrás hay un montón de componentes que lo modifican, ¿no? Entonces hace que esos gastos, yo la mayoría de las veces con que todo el mundo cobre, con que tengamos un porcentaje de recuperación, suelo estar contenta. ¿Vale? Entonces no. O sea, vamos muy ajustados porque yo siempre digo, como tengo muchos años haciendo ese trabajo, si esto me hubiera pasado con las compañías que llevo ahora mismo, con la presencia que tengo en el mercado, que tenemos, tal, pues seguramente yo he visto a gente ganar mucho dinero. Bueno, mucho dinero dentro de lo que es teatro. Porque cuando les hablabas del dinero que ganamos en los tiempos buenos a los del mercado del automóvil, nos miraban diciendo pobres, o de la construcción, pero te gusta, ¿no? Sí, me gusta. Quiero decir, que se quede ganar dinero y es otro lado, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema es, o sea, sobrevivir ahora mismo y ser competitivo hace que los márgenes sean muy ajustados. O sea, salir de la crisis, yo no sé ni cómo salí, fue como, creo que no lo voy a querer volver a hacer, pero fue un disparate. Era un trabajar no sé cuántas horas al día, luchar como una actitud de decir no voy. Entonces sí que hay algo, si quieres sacar adelante tienes que tener esa actitud de conocimiento y lucha y pelea, y a veces entre medias no es el dinero lo que prima, porque no estamos aquí solo por dinero, ¿no? O sea, cuando tú ves de repente que un espectáculo que no tiene famosos de televisión, que no tiene tal, consigues una presencia, consigues prestigio, consigues estar recomendado en la red, consigues girar, pues a lo mejor no es el dinero lo más importante. Entonces tienes sustitución y lo aguantas. Y no lo estás. O sea, yo a lo mejor solo cuando ya he podido lanzar he dicho, bueno, pues ahora sí que vamos a tener el caché que nos merecimos. Que es una subida de 500, 700 euros. No más. Ahora vamos a llevar el caché no tan ajustado de cuando me voy a Galicia pierdo, me caches en la mano, ¿sabes? Pero es que si no sé que no se va a mover. O sea, también ahí es importante saber dónde estás y qué quieres y cuál es el objetivo de por qué haces ese proyecto y no otro. Si yo hago algo con alguien yo qué sé, con Javier Bardem, como todos lo van a querer, como tal, o sea, ahí no tengo que estudiar nada más que, y todos van a pagar lo que sea. Si yo quiero sacar un proyecto artístico con el que creo, con el que tal, sin nombre de cartel, sin nada, sé que ahí no está el dinero, ahí está otra cosa, ahí está el prestigio, ahí está la trayectoria, ahí está el objetivo a medio y largo plazo. Y no está la sustitución ni el pago y cuando va el director a Mer, con suerte le pagamos el hotel y la gasolina. Pero porque es socio, ¿vale? Bueno, no sé. ¿Sí? Gracias. Pero chicos, tener en cuenta que esos gastos existen. ¿Vale? Alejandra, ¿Cloti has levantado la mano también o no? ¿No? Vale, pues Alejandra entonces. Hola Emilia, ¿qué tal? Hola. Yo te quería preguntar específicamente por el mundo del musical, porque yo estoy haciendo el itinerario de musical y la sensación que tengo cuando, pues en este taller o en las clases de producción es que como que si nosotros queremos trabajar un musical existente, tenemos que conseguir unas licencias específicas para poder trabajar
esas canciones en concreto con ese libreto y con esas letras, o bueno, traducirlas, porque la mayoría no están aquí en España. Y el problema que se me plantea, además de que eso ya es como un gasto tremendo para una compañía que salga, pues eso, recién salidos de la escuela, algo así, es que al final las salas de pequeño formato, que es como lo que más posibilidades tenemos de conseguir, pues no, algunas no van a ser viables para el tipo de proyecto que tenemos, porque vamos a tener un elenco que por necesidad tiene que ser con un mínimo de personas que al final no te hace viable estar en salas demasiado pequeñas. Entonces, quería preguntarte si nos puedes dar algún consejo para cómo enfocar la distribución o cómo empezar un proyecto de esta categoría, porque es que no sé muy bien. Ahí yo no te podía ayudar con temas de derechos y tal, de musicales. Me estaba acordando de Romeo, que fue alumno vuestro, que trabajó con nosotros. Yo creo que fue el primer contrato que firmaste, ¿no? Que hizo ¿cómo se dice? Las prácticas con nosotros. Romeo es de la escuela y él sabe mucho, porque es un enamorado de los musicales. Claro, yo imagino que hablar es un dineral, entonces yo lo que te diría es, ¿y por qué no intentáis hacer vuestros propios musicales? Claro, por ejemplo, Romeo es un enamorado, se lo sabe todo, se lo tal, y claro, contra eso no puedes hacer nada. Yo ahí no os puedo ayudar en producción de esto, ¿vale? Sí que estuve, el único musical que hice fue My Fair Lady, estuve ahí empecé como jefa de producción y me pusieron al final como productora ejecutiva. Me fui porque no me gustó nada para mí. No era mi objetivo, no me interesó nada el ambiente, era muy loco todo lo que pasaba ahí. Y luego 100 personas metidas en el mismo espacio todos los días y yo de producción, no, gracias, ok, no me interesa. Pero fue maravilloso, fue muy interesante, ¿eh? Fue muy, 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 muy interesante. Porque, claro, aprendí a mover grandes equipos, pero es lo que tú dices, los derechos de autor fueron, no sé si en ese momento, no sé si estaban en los 6 millones que pagó Paloma San Basilio, que luego compartieron, cosas de esas. Es una locura. Entonces yo te digo, a priori ya es paralizante. No lo sé, a lo mejor podemos invitar a Romeo como es alumno a ver cómo hace él, o la mayoría de la gente lo que hace es que no tiene los permisos. Yo no recomiendo eso, obviamente. Entonces, ¿por qué no hacer propio musical? ¿Por qué no? Es muy complicado, ya lo sé, pero ¿por qué no? Tienes todos tus derechos, igual que os digo, podéis hacer musicales de pequeño formato, porque si te pones, mira, yo os dije que trabajaba en una gran empresa, bueno, una gran empresa como son las grandes empresas de teatro, ¿vale? Donde éramos como 4, había una contable, una persona que llevaba fichas todas técnicas, como 4 o 5 personas en la oficina, tal. Cuando intenté ponerme por mi cuenta, yo quería, quiero tener el servidor, quiero tener una CPU donde todos compartamos los datos, quiero tener un programa informático, era paralizante, no podía, no tenía dinero, era imposible. Hasta que un buen día dije, ¿qué tienes? ¿Tu nombre? Pedí un crédito de 1 millón de pesetas a cambio de la nómina, porque no tenía más. ¿Qué tenía? Mi nombre y un ordenador. Bueno, esto es lo que tengo. Y, o sea, ¿qué capital tengo? Y yo decía, bueno, que los teatros me conocen por mi nombre. Ya tengo capital. Tengo un ordenador, tengo una impresora y ganas de trabajar. Entonces yo creo que también es muy importante si nos ponemos objetivos tan complicados, donde de repente comprar unos derechos de autor, tener la licencia de esas músicas, os van a costar desde un lugar, pues o te la juegas a no tener los permisos, o te la juegas a hacer versiones. O sea, por eso yo creo que esta profesión es muy, muy, muy de equipo. Porque alguien que sepa de repente hacer versiones es la bomba. Porque alguien que sea músico es la bomba. Porque alguien que sepa escribir es la bomba. Porque alguien que sepa cantar y además bailar es la bomba. Porque todo eso es lo que os va a permitir generar cosas que sean sostenibles. Entonces yo os hablo desde mí, no puedo, ¿sabes? Y pude hacerlo. Y poco a poco, y cuando me quise dar cuenta, pues mira, ya tengo una CPU, estamos todas trabajando desde casa, tenemos conexiones, tengo una VPN que va directamente,
tengo un contable y bueno, y tampoco me interesa, quiero decir, a mí lo que me interesa es dónde estoy, porque me interesa el trabajo de compañías, me interesa este tipo de trabajo mucho más tal, nunca he querido ser otra cosa, ¿no? Pero yo creo que ahí tienes que reflexionar, ¿qué puedes sostener? Emilia, ¿Qué? que yo querría, si me permitís, recordar que hay un itinerario de dramaturgia con unos compañeros estupendos que estoy segura de que escucharían, habrá estudiantes de dramaturgia que van a escuchar tu propuesta, Alejandra, con todo el interés. Y precisamente esta asignatura se llama Espacio Común de Interrelación. Entonces me parece que es un espacio idóneo para establecer redes y recordar colaboraciones entre itinerarios. Muchas gracias. Hay una cosa que no, hablando de partidas que faltaban y que no están incluidas ahí, hay uno de riesgos laborales, plan de riesgos laborales y seguro de responsabilidad civil. Yo esto no os lo quise decir ni meter en el presupuesto porque me parece ya un poco paralizante, ¿vale? Pero en un momento que os suene, que si de repente llegáis con un espectáculo y por lo que sea funciona y empecéis a girar, que sepáis que vais a tener que tener un plan de riesgos laborales y un seguro de responsabilidad civil. Es que claro, contado así es como, yo creo que hay que ir, ¿no? Como un poco, pues eso, con tu nombre y el ordenador, ¿no? Pues un poco ahí, con esos proyectos pequeños y poco a poco ir introduciéndote, ¿no? O al menos, claro, yo en mi caso, perdón, hice, porque después de la escuela de dramático, cuando me fui a la empresa privada que os contaba que aprendí tanto, luego me fui a una empresa de distribución potente donde aprendí. Pero bueno, tenéis, como hablaba el otro día con Iciar, tenéis muchas herramientas. Tenéis gente que os está dando estos talleres, tenéis gente que os pone en contacto con gente desde la profesión. Entonces ahí, poco a poco, yo creo que os pueden. Luego a mí me contaban del proyecto del muro, ¿no? Donde también ayudan a compañías, tienen un cupo. Se pueden hacer cosas, ¿no? Pues como para que, en función de las necesidades que tengáis, de cuando necesitéis el siguiente pago, yo creo que es importante que sepáis que todo esto existe y cuando necesitéis el siguiente paso, contáis con las herramientas y con los contactos como para que es la bomba. Yo en mi época ni me enseñaban. Al contrario, te ponían todas las trampas posibles para ver si, a ver si eras de los fuertes o no. Si eras fuerte y soportabas, bien. Y si no, perdías. Pero bueno. ¿Algo más? O sea, que te vas a hacer un musical de Broadway. Pues si no tenéis más preguntas, ¿quieres cerrar, Itziar? Me permito, Emilia, recordarte que aunque sea muy esquemáticamente, algo nos planteaste de franjas de caché. ¿Te acuerdas? Sí, yo lo tengo dividido, claro, que de alguna manera, yo no sé, en el documento que teníamos de comunidades autónomas, catálogo, redes y circuitos, ¿vale? Hay una información súper interesante. Entonces, sí. Yo tengo, por ejemplo, en nuestra propia base de datos, que eso ya sé que nosotros la tenemos, es un Access, bueno, y por fin tengo un informático que la atiende y la mima y la actualiza. Bueno, actualizarla la actualizamos nosotros, pero que sabe. Yo lo tengo dividido. O sea, yo tengo en el nivel 1, que son los que tienen mayor presupuesto, mayor aforo, nivel 2, nivel 3, luego tenemos también lo que son los festivales, que van por otro lado. Por ejemplo, Festival de Alicante o el Festival de... Hay festivales que os los pasé en el listado. Y luego lo internacional. Y entonces sí, es muy importante sabernos dirigir en ese campo. Normalmente, yo no sé si los ayuntamientos
yo no sé si los propios, fíjate ahí, como ya me lo sé y lo tengo tan incorporado, lo tengo tan incorporado. Pero, por ejemplo, pues la Diputación de Albacete tiene una serie de pueblos pequeños. Yo en ese caso, con un caché muy reducido, esa sería mi función 3, donde yo les tengo el 3. Que eso sería un buen sitio para ti, Carlos, por ejemplo. Entonces, grabación, tienes que tener grabación completa, tal, para hacerles fácil, contarles quién lo ha visto. Y entonces, ese es un circuito que tiene, por ejemplo, muy poquito caché, muy poquito infraestructura técnica, ¿vale? Apenas un técnico con suerte. Y yo ahí les hice el Romeo y Julieta de bolsillo, que era un espectáculo de una compañía argentina que fue impresionante porque podían ir con muy poquito material, podía ser para jóvenes, para niños, incluso para adultos. Hicimos toda esa gira que fue tenerles, no sé si hicimos 10 o 11 funciones, que era alrededor de pueblos pequeñitos de Albacete, ¿no? O de repente lo que os contaba del circuito de Castilla y León, ¿vale? Que también es un caché más reducido y más tal. Entonces ahí es importante, por eso os decía lo de ir mirando desde las propias programaciones de los teatros dentro de la Comunidad de Madrid, pues yo qué sé, Cercedilla o Becerril. Becerril es un tipo superactivo, tal, pero tiene un espacio pequeño con un caché máximo de 3.000, 4.000 euros. Entonces ese es todo un trabajo que yo no sé si las comunidades autónomas yo no sé si la Comunidad de Madrid sí que tiene dividido eso, sinceramente. Tendría que verlo. Pero sí, es muy importante y ese es un trabajo que hemos hecho, claro, a lo largo de años, pero que un poco con que veas la programación del espacio te da. Y algunos, en general, son medio, a lo mejor son 3. Yo siempre catalogo como el 1, que es el que tiene presupuesto y que tiene un público muy burgués, tal. El 2, que puntualmente sube a esos proyectos más ambiciosos, más caros, pero que está en un tipo medio, tal. Y luego está el pequeño, que puntualmente coge algo intermedio, pero que en general. El problema del pequeño suele ser que se abastece mucho del teatro aficionado de la zona. Eso es algo que habría que meterle mano a los ayuntamientos con la utilización que hacen de los espacios profesionales, ¿no? Ahora mismo, hace unos días, empezaron a decir, no, claro, es que van a dar el dinero pues, a los ayuntamientos. Bueno, como empecéis a meter mal teatro, cosas mal hechas, descuidadas, si tenéis 300 espectadores, vais a quedaros en 100. Y es mucha la responsabilidad que tienen y no son conscientes, porque se cargan la estructura teatral, se cargan, lo destrozan. Creen que no pasa nada y que es impune, pero no lo es. O sea, cada vez que un ayuntamiento descuida, mal programa, mete amigos, obligaciones, nos utiliza, que muchas veces somos utilizados por los políticos constantemente, eso supone pérdida de público, porque ese público nunca o sea, el que despistadamente se ha metido a eso no va a volver, si no es alguien con criterio. Entonces la responsabilidad que tienen ahora mismo es muy alta y yo no sé cuántos son conscientes de ello. Pero bueno. Yo sí hice un pequeño resumen, pero yo creo que he hecho como un pequeño resumencito, pero no sé si ya es la hora, si queréis cortamos tampoco. Carlos. Es simplemente que el otro día comentaste una cosa, dijiste, programa de jóvenes de Valladolid, que no se me olvide. Pero no sé más. La nave. La nave. Y Ciar, cuéntalo tú, ¿qué tal? Yo creo que le conoces más, ese proyecto es muy bonito. La nave es un proyecto del Teatro Calderón de Valladolid, un teatro que lleva años apostando por un programa de trabajo prolongado durante toda la temporada con adolescentes.
por un lado, tiene una parte de naturaleza formativa, es decir, se están formando jóvenes en la experiencia teatral, me refiero a adolescentes, a menores de 18 años, que además después sienten, digamos, interés en la posibilidad de acceder a la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León, con sede en Valladolid, pero eso digamos que es una posibilidad que ellos tienen, pero a la vez, y a la vez, hay una programación estable dirigida a público infantil, adolescente, juvenil. Y este cauce conlleva campañas escolares, encuentro con artistas, presencia de creadores que imparten talleres con los colectivos de la propia nave. Hay una persona que es Nina Reglero, que lleva haciendo de forma estable el trabajo de coordinar la nave. Y bueno, pues yo lo que puedo decir es que como autora programada en la nave, los encuentros con los adolescentes tienen un nivel y las preguntas que hacen tienen un rigor y un nivel que evidencia que hay un trabajo del teatro Calderón de Valladolid con continuidad. La gente que va a los proyectos va con un interés, con un respeto, con un conocimiento del hecho teatral que a veces que yo me preguntaba, pero esto ojalá algunos adultos hicieran preguntas de este nivel. Pero además unen diferentes disciplinas, porque también hay Sí. pintura, hay música, hay danza, sí. Muy interesante. Ojalá Sí. hubiera más, porque más, sí. Yo sé que están en Guayaquil, el proyecto ha ido a Guayaquil, a Ecuador. Con ellos, sí. Un proyecto muy, muy interesante, muy bonito. Eso lo hablábamos también por el tema de la escenógrafa, que nos hizo la pregunta el otro día, porque, por ejemplo, tú puedes, ¿no? Eres novel, el joven, oye, os mando, ¿no? Os mando mi material. Bueno, pues yo creo que sobradamente cumplido, porque hemos estado incluso más tiempo del que íbamos a estar. Entonces, pues nada, yo despediros a todas y a todos y agradecer muchísimo a Emilia que nos haya enseñado tantas cosas en este taller de distribución teatral y que espero que te liemos para hacer más cosas en la RESAD y seguir aprendiendo de ti. Muchas gracias. No, es un placer. Me obliga un poco a hacer cosas que me cuestan, pero muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Ha sido un placer. Cuidaros mucho. Chao, chao.